¿Y si lo que llamamos historia fuera solo un velo, una capa superficial que oculta realidades mucho más vastas, profundas y luminosas de lo que jamás nos han contado ni nos atreveríamos a imaginar? ¿Y si Jesús, el Maestro de Nazaret, no solo caminó entre hombres, sino que también descendió a reinos ocultos, habló con guardianes invisibles y accedió a conocimientos que estremecerían la visión moderna de lo divino? Lo que la Biblia no cuenta, lo que los evangelios dejaron en silencio, podría ser la clave de una verdad que transforma por completo cómo entendemos su misión, su mensaje y también tu propósito. Existen documentos prohibidos, visiones censuradas y caminos borrados del mapa espiritual que revelan un Jesús distinto, no domesticado, sino iniciado, portador de secretos capaces de despertar el alma adormecida. Este Jesús atravesó portales, caminó por túneles sagrados y recibió enseñanzas selladas por civilizaciones ocultas bajo tierra, conocimientos que podrían reactivar tu conexión directa con lo eterno si estás listo para recibirlos. Y si decides quedarte, no solo entenderás el origen de su poder, sino que podrías comenzar a recordar algo sagrado que también vive en ti, algo que nadie te quiso revelar. Pocos han tenido acceso a esta información, y lo que estás a punto de descubrir puede no estar disponible por mucho tiempo. ¿Qué ocurrió en los años perdidos de Jesús? Durante siglos, el silencio entre los 12 y 30 años de Jesús ha generado una inquietud profunda. ¿Cómo pudo desaparecer casi 2 décadas de la historia del hombre más influyente? No estamos hablando de un simple vacío biográfico. Hablamos de un lapso que podría contener la clave de su transformación espiritual, de su contacto con saberes que escapan al entendimiento común. El último pasaje que lo muestra en su infancia lo retrata dialogando con doctores del templo, un niño que desafiaba a los sabios. Luego, todo se apaga, como si nunca hubiera existido. Cuando regresa a escena, ya no es un joven común, es un maestro que habla en símbolos, sana con la palabra y enfrenta al poder sin miedo. ¿Qué ocurrió en ese lapso? Hay quienes sostienen que simplemente vivió en Nazaret, trabajando como carpintero. Pero esa teoría se desploma ante su sabiduría sobrenatural, su lenguaje oculto y su dominio sobre dimensiones invisibles. Cada gesto, cada enseñanza de Jesús adulto sugiere una preparación profunda, no de 1 año ni de 2, de un entrenamiento que implicó cuerpo, alma, energía y contacto con lo invisible. Muchos textos antiguos, no incluidos en la Biblia, hablan de un Jesús que viajó por tierras lejanas, India, Egipto, Persia, lugares donde los maestros guardaban las llaves del despertar. Allí no solo se enseñaba filosofía, se activaban centros de conciencia, se cruzaban portales internos, se aprendía a mirar el mundo desde planos vibracionales que transformaban por completo al iniciado. Uno de los relatos más ocultos habla del joven Isa, venerado por monjes tibetanos. Un extranjero sabio que llegó desde el oeste y aprendió los caminos del alma con los sabios del Himalaya. ¿Y si Isa fue Jesús? ¿Y si esos años perdidos no fueron de ausencia, sino de revelación? La historia no lo niega, solo guarda silencio. Un silencio demasiado estratégico. Desde la visión mística, estos años representan el descenso del alma hacia su núcleo, donde se purifica,
se confronta con su sombra y renace con una nueva misión. Jesús no volvió igual. Volvió con una luz en los ojos que no tenía antes, como quien ha descendido a lo más profundo y ha regresado con un fuego que no se apaga. Los relatos gnósticos afirman que conoció los misterios del cuerpo sutil, los senderos de ascensión y la alquimia interior. Nada de eso se aprende en un taller de carpintería. Entonces, ¿por qué no se habla de ello en los evangelios oficiales? Porque lo que descubrió podía liberar al ser humano de toda autoridad externa. Y eso, simplemente, no podía permitirse. No fue un escape, ni un vacío. Fue un camino secreto, una travesía iniciática en la que el joven nazareno dejó de ser un hombre para convertirse en un puente. Un puente entre mundos, entre realidades, entre lo humano y lo divino. Pero, si verdaderamente cruzó ese umbral, ¿dónde lo llevó su siguiente paso? ¿A qué reino oculto descendió después? En diversas tradiciones espirituales, las cuevas no eran simples refugios naturales, sino portales, lugares donde el alma, al desprenderse del ruido exterior, podía escuchar los ecos antiguos de lo eterno. Los esenios, comunidad profundamente conectada con las leyes cósmicas, utilizaban túneles ocultos para realizar iniciaciones. No eran escondites, eran santuarios energéticos, diseñados para activar la conciencia superior. Allí, entre muros de piedra viva, se purificaban los sentidos, se silenciaba el ego y se recibía conocimiento que no podía ser transmitido con palabras, solo mediante experiencia directa. También en el Tíbet, los lamas se internaban en cámaras bajo los monasterios, donde la oscuridad se volvía aliada y el tiempo parecía disolverse. Era un descenso sagrado hacia el alma. En Egipto, bajo templos como Abidos, se tallaron pasadizos que no conducían a tumbas, sino a cámaras de vibración elevada, donde los iniciados accedían a visiones y revelaciones internas. Estas estructuras no eran improvisadas. Fueron construidas con precisión cósmica, alineadas a estrellas y constelaciones, porque sabían que la geometría conecta mundos y que cada forma es una llave vibracional. En la India, los yogis más avanzados aún meditan en cuevas ocultas. En ellas experimentan fenómenos que la ciencia aún no puede explicar: bilocación, levitación, comunión con seres interdimensionales. El descenso a estos lugares no era un escape, sino un paso valiente hacia lo esencial. Cada túnel, cada cueva, era un vientre simbólico donde el alma moría para renacer. Jesús, en su juventud oculta, habría conocido estos caminos, no solo en Palestina, sino en otros puntos de la red sagrada del planeta, donde el conocimiento se resguardaba del olvido. Algunas leyendas hablan de su retiro en cuevas cercanas al Mar Muerto. Allí, en ayuno y meditación, habría recibido visiones del reino interior y del plan que debía manifestar. Estas prácticas no eran patrimonio de una sola cultura. Aparecen en Persia, América, China, todas apuntando al mismo misterio: el acceso a mundos que solo se revelan desde dentro. ¿Y si estos lugares fueran más que simbólicos? ¿Y si, al igual que las cámaras de los sueños, conectaran con realidades paralelas donde habitan los guardianes de la sabiduría? Si Jesús descendió en su búsqueda, lo hizo como lo hicieron Buda, Zoroastro, Moisés.
cruzando umbrales invisibles para traer de regreso las llaves de la liberación espiritual. Cada cultura ha dejado trazos de este viaje sagrado. Desde los corredores de Machu Picchu hasta las grutas del Himalaya, hay un lenguaje común que solo los iniciados logran descifrar. No eran construcciones al azar. Su orientación, sus símbolos, sus medidas, todo indicaba que servían como puentes entre lo visible y lo invisible, entre la carne y la eternidad. Hoy muchas de esas rutas están selladas o ignoradas, pero algunas aún vibran. Algunos sienten su llamado, otros sueñan con ellas sin saber por qué. Es la memoria activándose. Y si Jesús caminó por estas rutas, no fue solo para aprender, sino para recordar algo que ya latía en su alma, desde antes de su nacimiento. Pero si realmente entró en estos templos subterráneos, ¿qué encontró al otro lado del umbral? ¿Quién lo esperaba en las profundidades? ¿Y qué secretos trajo de vuelta al mundo? Desde los Himalayas hasta los Andes, pasando por los templos del Nilo y las selvas del Amazonas, existen relatos casi idénticos de ciudades ocultas que yacen bajo la superficie de la tierra. No son simples leyendas ni cuentos para dormir. Se trata de tradiciones milenarias que describen, con precisión, civilizaciones iluminadas, dotadas de tecnología espiritual y sabiduría ancestral, ocultas a los ojos del mundo. Shambhala, mencionada por los lamas tibetanos, es descrita como una ciudad de luz, inaccesible para el ego, pero abierta a los puros de corazón que vibran en armonía con el cosmos. En la India, los textos védicos hablan de Patala, un mundo subterráneo habitado por seres avanzados en ciencia y espiritualidad. Lejos de ser demonios, son sabios que custodian secretos de la creación. En Egipto, los mapas grabados en templos como el de Abidos revelan el Duat, un reino bajo tierra donde el alma atraviesa iniciaciones para despertar a su verdadera naturaleza divina. La cultura Hopi de Norteamérica sostiene que sus ancestros emergieron desde el interior del mundo, guiados por seres llamados la gente hormiga, protectores de la humanidad tras un gran cataclismo. Los incas hablaron de túneles que conectaban todo el imperio, con entradas ocultas en Machu Picchu y otros lugares sagrados, que conducían a Paititi, la ciudad de los dioses, resguardada por la selva. En Brasil, las tribus amazónicas narran encuentros con seres luminosos que habitan ciudades subterráneas vivas, hechas de piedra que emite calor y luz, como si tuvieran un pulso consciente. En la tradición nórdica, Svartalfheim era el hogar de los enanos, maestros alquimistas y forjadores de sabiduría, habitantes de cavernas mágicas donde se modelaban objetos de poder sobrenatural. Curiosamente, estos relatos no solo coinciden en contenido, también en la idea de que estos lugares están protegidos por campos vibracionales que impiden su acceso a quienes no están preparados espiritualmente. Exploradores como Percy Fawcett, que desapareció buscando una ciudad bajo los Andes, afirmaban haber hallado pistas de civilizaciones antiguas y túneles sellados con tecnología desconocida hasta hoy. Algunos textos esotéricos señalan que estas ciudades forman parte de una red planetaria subterránea, una malla energética conectada por túneles que vinculan continentes, culturas y linajes de sabiduría. Mapas ocultistas revelan conexiones entre Agartha en Asia, Shambhala en el Tíbet, Mixtitlán en México
y tallos en Sudamérica, como si fuesen nodos de un circuito espiritual antiguo. Los relatos coinciden en que estas ciudades no fueron destruidas, sino que se ocultaron voluntariamente, esperando el momento en que la humanidad eleve su conciencia lo suficiente para reencontrarse con ellas. Incluso en textos modernos, algunos médiums y contactados afirman haber recibido mensajes de estos seres subterráneos, quienes observan en silencio, esperando que la humanidad recuerde su origen. La constante en todas estas historias es la misma: una advertencia, un legado y una promesa. Advertencia de los errores pasados, legado de sabiduría y promesa de regreso cuando estemos listos. ¿Y si estas ciudades nunca fueron mitos, sino memorias fragmentadas de una realidad más profunda que nos fue arrebatada? ¿Qué papel juega Jesús en este entramado de sabiduría enterrada? No todos los maestros caminan bajo el sol. Algunos habitan regiones que no figuran en ningún mapa, esperando en silencio. No por ocultamiento, sino por sintonía. Solo los preparados pueden verlos. Estos seres no se muestran a los ojos comunes, porque vibran en frecuencias distintas. Son sabios de la antigüedad, guardianes de un conocimiento anterior a las religiones, más allá de los credos. En distintas culturas reciben nombres distintos: los Mahatmas, los hijos de la luz, los guardianes del umbral. Todos describen su sabiduría como inmensa, su presencia como etérea, su guía como transformadora. No imponen dogmas, ni levantan templos. No buscan adoración ni seguidores. Acompañan desde el silencio, influyen desde la profundidad. Son los instructores invisibles del alma despierta que busca sin palabras. Se dice que quienes los encuentran regresan cambiados. Ya no temen la muerte, ya no buscan fuera, ya no se pierden en doctrinas. Han recordado algo ancestral. La sabiduría vive en lo profundo. Algunos los han visto en visiones, otros los han sentido al meditar en cuevas o montañas. La tradición es clara: si tu vibración está lista, ellos aparecerán como respuesta, no como milagro. Jesús, antes de hablar como maestro, fue discípulo en estas escuelas internas. No eran humanas en el sentido convencional, eran vibracionales, ubicadas en templos subterráneos, fuera del tiempo común. En estos lugares, aprendió a ver sin ojos, a sanar sin tocar, a hablar sin palabras. Lo que luego mostró al mundo era apenas la superficie de un conocimiento mucho más profundo. Sus parábolas eran llaves codificadas que solo los iniciados comprendían. Hablaba del reino dentro de ti, porque había descendido al interior, no solo simbólicamente, sino literalmente, entre los guardianes del subsuelo. En las cuevas donde meditó, su cuerpo vibró con la tierra misma. Escuchó lo que los hombres olvidaron. Allí, las piedras susurraban verdades y los cristales almacenaban registros del alma colectiva. No se trataba de seres fantásticos, sino de inteligencias conscientes, alineadas con la armonía universal. Seres que no envejecen porque no están atrapados en el tiempo, que no mueren porque no nacen. Algunos dicen que uno de ellos fue Melquisedec. Otros afirman que María Magdalena también los conoció. Todos coinciden en que quienes contactan con ellos nunca vuelven a ver la realidad igual. ¿Por qué entonces la historia los silencia?
¿Por qué los evangelios no mencionan estos encuentros? La respuesta puede sacudir las bases de la fe establecida, porque implica un Cristo con raíces cósmicas. Un Cristo formado no por rituales externos, sino por iniciaciones interiores, guiadas por seres cuya existencia, aún hoy, incomoda a las estructuras del poder espiritual establecido. Jesús no fue el único, pero sí el más visible de quienes bajaron a estos templos interiores y regresaron con una misión: encender en cada alma el recuerdo de lo que somos. Si estos maestros aún existen y siguen guiando desde la sombra, ¿por qué fueron borrados de la historia oficial? ¿Qué peligrosa verdad llevan que tantos han intentado silenciar durante siglos? Desde los primeros siglos tras la muerte de Jesús, algo empezó a distorsionar su mensaje. No fue un error casual, fue una estrategia meticulosamente calculada. El conocimiento profundo debía ser suprimido. Los líderes del naciente poder eclesiástico entendieron que una espiritualidad libre no podía ser controlada. El mensaje de autonomía interior representaba una amenaza directa para los sistemas jerárquicos basados en la obediencia. Por eso, a medida que crecía el cristianismo institucional, también crecía la censura. Textos enteros fueron quemados. Evangelios que hablaban de mundos invisibles, sabiduría interna y conexión directa con lo divino desaparecieron. El Concilio de Nicea, en el año 325, no solo seleccionó los textos canónicos, también condenó todo aquello que hablara de una divinidad accesible sin intermediarios. El filtro no fue espiritual, fue político. Lo que debía ser una llama para despertar, se convirtió en doctrina para domesticar. La figura de Jesús fue remodelada, despojada de su dimensión iniciática, convertida en símbolo de sumisión y sacrificio. Cualquier rastro que sugiriera que Jesús caminó entre sabios subterráneos, que activó centros de poder internos o que enseñó tecnologías espirituales, fue tachado de herejía, eliminado o reinterpretado como metáfora vacía. Pero no todo se perdió. Algunos manuscritos sobrevivieron, escondidos en cuevas, protegidos por comunidades perseguidas. Rollos, pergaminos y tradiciones orales mantuvieron viva la verdad que la historia oficial intentó enterrar. El miedo no era solo al mensaje, era al despertar que provocaba. Cuando alguien comprende que el templo está dentro de sí, ya no necesita estructuras externas. Eso rompe toda cadena. Los guardianes de esta sabiduría sabían que el momento del olvido sería largo, pero también sabían que habría un punto de retorno. Por eso preservaron las claves en símbolos, mitos y relatos. Las escuelas iniciáticas del mundo entendieron que el conocimiento verdadero no puede ser destruido, solo ocultado. Así lo han hecho durante siglos, esperando el momento exacto para revelarlo nuevamente. Hoy, ese momento está llegando. Cada vez más personas sienten un llamado interior, una vibración que les empuja a mirar más allá de los dogmas. Es la memoria despertando desde lo profundo. Y esa memoria tiene una raíz. Jesús no fue solo maestro, fue iniciado. Conoció secretos que el poder no pudo tolerar. Por eso su historia fue editada, su mensaje encadenado, su esencia distorsionada. Las órdenes secretas, los místicos perseguidos, los evangelios ocultos, todos son fragmentos de una misma verdad suprimida,
que el alma humana posee el mapa hacia lo divino, sin necesidad de autorizaciones externas. Pero ¿qué pasaría si parte de ese mapa aún se encuentra activo? Y si no solo hablamos de textos, sino de lugares físicos que guardan viva la vibración del conocimiento olvidado. Porque, mientras la superficie dormía, hubo quienes mantuvieron viva la llama. ¿Estás listo para seguir ese rastro y descubrir quiénes fueron los guardianes silenciosos que custodiaron los pasajes al mundo invisible? En lo profundo de cada tradición espiritual se repite el mismo patrón. Para ascender, primero hay que descender. No es un castigo, es el mapa oculto del despertar interior. Las cuevas, túneles y grutas que recorrieron antiguos iniciados no eran simples refugios físicos. Eran símbolos vivos del alma enfrentando su sombra, de la conciencia enfrentando su origen olvidado. Carl Jung lo vio con claridad. Todo aquello que reprimimos no desaparece, solo se oculta en el inconsciente, esperando ser iluminado. Y ese inconsciente tiene la forma de un abismo. No hay ascensión sin integración. Por eso, Jesús descendió antes de elevarse. Buda enfrentó sus demonios bajo la higuera. Moisés se adentró en la montaña antes de recibir la ley. La alquimia lo llama nigredo, la oscuridad inicial donde el alma se disuelve para renacer. Es ahí donde se encuentra la materia prima del espíritu, la chispa encerrada en lo denso. El fuego del despertar no surge desde el cielo, sino desde el centro mismo del ser, desde la serpiente dormida, enroscada en la base de la columna, la energía Kundalini. Esta energía no es un mito oriental, es una constante en los relatos iniciáticos. Asciende cuando el alma ha logrado atravesar sus propios infiernos y tocar la compasión más pura. Por eso Jesús hablaba en parábolas. Cada símbolo apuntaba hacia adentro, hacia la raíz oculta del ser. Quien tenga oídos para oír, que escuche lo que vibra bajo la superficie. Las culturas antiguas entendieron esto. El inframundo era el útero de la transformación. No era castigo, era iniciación. Lo supieron los egipcios, los mayas, los tibetanos y los esenios. En el descenso, el ego se disuelve, la mente se calla, el alma recuerda. Es un acto de coraje mirar adentro, donde no hay máscaras, solo verdad esperando ser abrazada. Jung afirmaba que quien mira afuera sueña, pero quien mira adentro despierta. Y despertar duele, porque exige renunciar a la ilusión. Pero es el único camino hacia la totalidad. Cada miedo, cada herida, cada sombra negada es un fragmento de luz que aguarda redención. La iniciación no es sobre poder, sino sobre humildad, entrega y memoria ancestral. El verdadero templo nunca fue de piedra. Está dentro. Es una cámara sagrada, resonando con ecos de otros tiempos, donde aún susurran los antiguos maestros si sabes cómo escuchar. Y en ese silencio, algo comienza a vibrar. Una llamada suave pero firme, que no proviene del mundo exterior, sino del núcleo mismo de tu ser. Es hora de recordar. Porque el infierno que tememos no está abajo, está dentro. Y al enfrentarlo con amor, se transforma en el portal hacia lo divino. Justo allí, en la oscuridad que negamos. Pero si el subsuelo es solo el reflejo del alma, entonces los reinos ocultos, las ciudades de luz y los maestros silenciosos
podrían estar esperándote justo al otro lado del umbral. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya ha comenzado a despertar. No fue casualidad. Esta verdad te estaba buscando desde hace mucho tiempo y hoy te encontró. Lo que arde ahora en tu interior no es simple curiosidad. Es una chispa antigua que empieza a recordar su propósito. El Cristo interior no desciende del cielo, emerge desde dentro. Y mientras esa llama se enciende, te invito a acompañarnos en este camino. Suscríbete a Código Espectral, activa la campanita y forma parte de esta hermandad silenciosa que está volviendo a brillar. Dale un like a este video si este mensaje removió algo en ti. Deja en los comentarios qué parte tocó tu alma. Tu palabra es parte del fuego que mantiene viva esta red espiritual. Comparte este video con quienes aún sienten sin entender por qué. Porque cuando una verdad se multiplica, su luz se expande. Gracias por caminar con nosotros. Nos reencontramos en el próximo episodio.